Y para mí es un privilegio poder estar aquí y poder compartir con ustedes sobre este libro, sobre mi último libro, que espero que sea de mucha utilidad para aquellos que decidan comprarlo. Bueno, hay muchas definiciones de espiritualidad, ya que estamos en el taller de espiritualidad. Hay muchas definiciones de espiritualidad y, bueno, pues algunos la definen como esa esencia interior que eleva a una persona por encima de lo material, ¿no? Esa búsqueda incesante de la elevación. Para las personas que somos religiosas, como es mi caso, es dirigir la vida según las enseñanzas del eterno, del trascendente. Y esto se consigue, desde mi punto de vista, siendo guiado por la Torá y por los profetas. Hay mucha más literatura judía, pero en nuestro caso, en el caso de nuestra comunidad, por la Torá y los Nevi'im. Esta forma de entender la vida, llena de valores morales y éticos, nos ayuda al desarrollo humano. Es la única manera de conseguir lo que en el judaísmo se denomina tikkun olam, que es la restauración del mundo, hacer un mundo mejor en definitiva. Pero esa elevación personal, esa restauración del mundo, no se puede conseguir sin la verdad. Si nuestra espiritualidad no está basada en la verdad, nos encontraríamos quizás con el título de aquella película de Robin Williams, no sé si ustedes la han visto, se la recomiendo, Ilusiones de un mentiroso. Si nuestra espiritualidad no está basada en una revelación correcta, son ilusiones vacías. La espiritualidad tiene una dependencia absoluta de la verdad. Tiene una dependencia absoluta con la fidelidad de la revelación del Eterno. Me enfrenté a este trabajo con un reto importante, muy importante, por el valor religioso, social y cultural que entraña. Es la influencia babilónica, como decía Armando, un factor muy desconocido y a veces infravalorado. La cultura judeocristiana está impregnada de multitud de restos de la influencia de Babilonia en diferentes épocas. Para poder valorar adecuadamente la importancia de Babilonia en el judaísmo, puede sernos útil algún paralelismo. Con la Biblia solamente, con esa Biblia que posiblemente todos tenemos en casa, ¿sería imposible encontrar la raíz del culto a las imágenes del contexto católico? ¿No sería imposible entender cómo Roma es el centro del cristianismo? Lo ha sido durante siglos. O dogmas como el Papa o como otros dogmas introducidos sin base escritural en la Biblia. El paganismo romano es la base de muchas doctrinas del mundo cristiano y la gente no lo sabe porque desconoce la historia y desconoce la verdad. Pero de la misma manera también ocurre en el judaísmo. Muchas doctrinas tuvieron su origen y su desarrollo en Babilonia, en un contexto totalmente diferente a la revelación del Sinaí.
con la Torá o con la Biblia hebrea, con el Tanaj, que es un acróstico de Torá, Neviín y Ketubín, ley, profetas y escritos, sería imposible saber por qué la Torá dice que el año comienza en el mes de Aviv, primavera, Aviv significa primavera, y en cambio en el judaísmo actual, en el judaísmo que se origina en la Alta Edad Media, nos encontramos con que el año nuevo empieza el séptimo mes, el mes de Tisri. Hay una diferencia de 4 meses. Con la Torá, como digo, no lo podríamos saber. Tampoco podríamos saber que la Torá sufre un cambio de escritura. Lo que tenemos ahora mismo escrito, que se denomina, pues hebreo cuadrado, originalmente era arameo cuadrado, carecía de vocales, y hoy tenemos la Biblia hebrea, llamada el texto masorético, con puntos vocálicos. Sin la historia, tampoco sabríamos por qué. Por tanto, todos estos cambios que se han ido produciendo a lo largo de los siglos, perdón, es que no me reconozco la voz, Todos estos cambios que se han producido a lo largo de siglos han cambiado también la filosofía judía, la mentalidad judía y la espiritualidad judía. La cultura se desarrolla de manera inequívoca relacionada con el culto. El culto es el que nos da las bases para la cultura que tenemos. El culto es el que afianza la fe, la emuná en hebreo, del judío, y fortalece nuestra confianza, bitajón. Por eso es tan importante conocer las raíces y la influencia de Babilonia en el judaísmo. Pues indudablemente descubriremos que muchas de las confianzas y esperanzas del judío actual están basadas en influencias espurias a la Torá de Mosé. El descubrimiento de esto es el propósito de este libro. Una persona cree en base a lo que lee o en base a lo que escucha a otra persona que ha leído previamente, pero siempre la base es lo escrito. Para el religioso judío y para el religioso cristiano, la Biblia es la fuente de los textos sagrados, al menos en teoría. ¿Pero qué contiene la Biblia? ¿Son los religiosos retenedores fieles de la palabra del Eterno? Ese es el motivo del trabajo plasmado en el libro. Yo siempre he enseñado que la verdad, aunque sea amarga, debe de ser nuestro referente. Normalmente la mentira siempre es dulce, por eso es atractiva, ¿vale? Pero la verdad a veces es muy incómoda, es muy dura. Por eso debemos ahondar en las raíces ancestrales de la Escritura. El título del libro ya nos habla de un problema surgido hace unos 2500 años. Ya anteriormente había problemas, pero la influencia de Babilonia surge a raíz de la deportación en la época de Nabucodonosor, como creo que muchos de nosotros sabemos. El reino de Israel ya había sido llevado cautivo en la época de en el reinado de Sennacherib, Asiria, el rey de Asiria, y Judá fue llevada cautiva en la época de Nabucodonosor. Y pues esa corrupción se acrecentó en Babilonia. Babilonia transformó la religión, vamos a denominarlo así, ¿vale? La religión del reino de Judá. El de Israel ya había sido transformado. Todos los conceptos religiosos habían sido totalmente deformados, de tal manera que ya ni siquiera Jerusalén era el centro. El judaísmo ha sido templocéntrico durante milenios, pero ya el reino de Israel se desvinculó totalmente, como muchos sabemos. Y pues Babilonia todavía produjo un cambio todavía más dramático en el judaísmo y por lo tanto en la esencia de Israel. Porque la esencia de Israel es la Torá. La esencia de Israel era recibir la Torá en el Sinaí y proyectarla al mundo.
Si alguien quiere luego hacer alguna pregunta sobre esto, podemos hablar. Al líder religioso, a cualquier líder religioso, normalmente le incomodan las preguntas. Prefieren miembros de comunidades que digan a todo amén, que obedezcan, que aporten económicamente y que no hagan muchas preguntas, y si hacen preguntas que sean fáciles. Bueno, no es mi caso, ¿no? Y tampoco es el caso del libro. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué no gustan las preguntas? Porque pueden hacer tambalear la fe. Pueden hacer descubrir, o que se descubra, que la religión, las creencias están basadas en conceptos falsos. Por eso con este trabajo yo he procurado despertar conciencias adormecidas o cómodas, llenar ese espacio de vacío de conocimiento de cuantos religiosos lo lean. Efectivamente, es un libro que está enfocado al contexto religioso. No es solamente un libro científico de datos, sino está destinado a personas que tienen fe, que buscan la espiritualidad. ¿Vale? A lo largo de años, muchos años, antes hablaba, porque me ha preguntado que desde cuándo estoy en este camino, por decirlo de alguna manera, son muchas décadas, y a lo largo de ellas he sido testigo con mucha inquietud de cantidad de personas religiosas que les da miedo investigar sus creencias. Cuando yo hablo, por ejemplo, de que la Biblia no es la palabra de Dios, que es un trabajo editorial originario de la Iglesia Católica del siglo V, muchas personas no pueden aceptarlo y empiezan a ponerse nerviosas, porque su fe no se basa en el conocimiento, sino en una fe que podríamos denominar visceral. Hablábamos hace poco de que la religión es como el fútbol o la política. Siempre mi equipo de fútbol es el mejor del mundo y siempre mi partido político tiene la verdad absoluta y mi creencia religiosa no tiene ningún ápice de falsedad. En el fondo, la fe ciega de la que estoy hablando se basa en el miedo a la verdad. Si uno no tiene miedo a la verdad, lo escudriña todo, lo investiga todo, sin reparos, sin prejuicios. Si no tenemos la verdad, o sea, si nuestra fe no se basa en una verdad contrastable y, por tanto, asimilable en nuestra vida, es imposible que nos eleve espiritualmente. Esa fe no libera o no liberta, sino esclaviza, porque solamente liberta la verdad, la mentira esclaviza. Yo muchas veces, empiezo el curso hablando de esto, ¿vale? Yo doy un curso de 2 años de conversión a la Torá del Eterno, y siempre digo que solo existe la verdad, que lo que se inventa siempre es mentira. ¿De acuerdo? Y lo mismo, pues, ocurre con la espiritualidad. Si no está basada en la verdad, son, como el título de la película, Ilusiones de un mentiroso, que la recomiendo. Bueno, ahora hablo del libro. El libro es una adaptación de la tesis doctoral que hice hace unos 4 años. Durante 10 capítulos que contiene el libro, abordo el paganismo circundante del reino de Israel y del reino de Judá, y posteriormente la devastadora corrupción que supuso para Judá 70 años de cautividad en Babilonia. Como he dicho, cuestiones tan importantes como la escritura, el idioma y la cultura fueron modificados. Y a veces profundamente. Explico en el libro cómo se fueron hablando un idioma con un tipo de escritura, y los pocos que regresaron, porque la inmensa mayoría se quedó en Babilonia,
y los eruditos de allí fundaron 3 escuelas importantes, Sura, Neardea, Pumbedita. De Sura surge el Talmud de Babilonia. Se fueron hablando un idioma, regresaron hablando otro, se fueron escribiendo de una manera, regresaron escribiendo de otra. De tal manera que cuando llegaron no entendían ni siquiera lo que estaba escrito y necesitaron la figura del meturgemán, una persona que escuchaba en hebreo y versionaba el arameo, porque el pueblo hablaba y entendía el arameo. Fiestas que conocían cuando se fueron desaparecieron en Babilonia. Fiestas de la Torá y otras que eran del contexto pagano, pues vinieron en la maleta, judaizadas, y entraron a formar parte de lo que conocemos como el judaísmo actual, el judaísmo ortodoxo, el judaísmo basado en el Talmud. Fiestas como Rosh Hashaná aparecieron, fiestas como Purim, como la fiesta de Purim, eminentemente babilónica, apareció. Tamuz, un dios pagano, vino en el calendario hebreo. Samás, el dios babilónico Sol, el equivalente a Mitra en Roma, pues ahí lo tenemos en la Januquía, es esa lucecita que está sobrelevada en la Januquía y de la que se coge la luz para encender las otras, es babilónico. Cambios profundos que afectaron incluso al canon de la Escritura, de tal manera que cuando el templo existía, antes del año 70, antes de la destrucción del templo, las escrituras hebreas eran la Torá, los Neviín y Tejilín, los salmos. Posteriormente los fariseos, los guardianes de la influencia babilónica, introdujeron un bloque nuevo, los escritos, Ketubín, y hoy tenemos el Tanaj. Pero también vino de Babilonia una institución, dicen algunos que es la más antigua del mundo, que todavía existe, la sinagoga. La sinagoga vino de Babilonia. Y también unos oficiales, unos religiosos, unos líderes, que el Eterno no había establecido nunca. Estableció a los levitas, los guardianes del templo. Los Cohen también eran levitas, eran de la tribu de Leví. Y ellos eran los que enseñaban la Torá al pueblo. Pero de Babilonia vino un cuerpo de eruditos, los soferín, los escribas. Posteriormente surgen los fariseos y los saduceos. Hablo de ello en el libro también. Con lo que nos encontramos con un judaísmo muy diferente, por ejemplo, del que conoció el rey David o Salomón. Y no hablemos ya de Mosé, ¿vale? Pero no solamente esa influencia ha tenido efecto en el mundo judío, también en el mundo cristiano, porque el subtítulo es la influencia de Babilonia en el judaísmo y en el cristianismo. Claro, el cristianismo surge como un grupo religioso, una secta. Tenemos que entender que secta en el contexto de hace 2000 años no es peyorativo, sino habla de sector, de una parte, de un todo. Y el judaísmo, lo que podríamos denominar como los judíos que seguían al rabino de Nazaret, pues también son influenciados por todo esto. ¿Cómo? Bueno, pues como ya he dicho, con el canon, con los líderes, con las doctrinas, incluso hoy en día. Hay corrientes dentro del cristianismo, sobre todo el cristianismo protestante, pero también en el cristianismo católico, eso que se denomina las raíces hebreas de la fe cristiana, y algunos están saliéndose de un contexto religioso sin conocimiento, y entonces están buscando información en Internet y están imitando doctrinas, prácticas traídas de Babilonia. Por tanto, bueno, Babilonia ha sido al mensaje de Mosé lo que Roma ha sido al mensaje de Jesús, de Yeshua. Sin la historia no podríamos entender el presente actual de España. Y sin estos datos, estos que aporto aquí, tampoco podremos entender la evolución del judaísmo, que es la base de la vivencia
de los llamados también Nosrin o Minin, hoy en día llamados cristianos. Y me despido, pues, de esta presentación diciendo que, bueno, aseguro que la lectura de la Ponzoña babilónica será todo un descubrimiento para el lector, para aquel lector que realmente tiene interés en tener una vida espiritual elevada. Muchas gracias por asistir y, bueno, ahora abierto a todo tipo de preguntas. Dijimos media hora. Bueno, pues ahora es el momento de las preguntas. Quizás a mí se me ocurría una pregunta que es, nos estás hablando de la influencia babilónica. ¿Cuál sería, en resumen, digamos, la creencia babilónica? Es decir, es digamos, heredera de Zoroastro, de esa lucha permanente entre el bien y el mal. Es decir, ¿qué es lo que, de alguna manera, el judaísmo hereda? Me imagino que lo hereda porque se siente que tienen que aprender algo. Esto es como cuando alguien viene, digamos, siente que esta cultura tiene mucho que enseñar y por tanto pueden aprender. Pero ¿qué es lo que aprenden? ¿Qué es lo que ofrece la cultura babilónica que sea tan atractivo? Bueno, cuando nosotros hablamos de la influencia babilónica, no podemos pensar, sería un error pensar, que en Babilonia había una sola religión. Lo que se creía en Babilonia cuando el pueblo judío, cuando el pueblo de Israel, el sur, el reino de Judá, llega a Babilonia, lo que se encuentra también es una amalgama, porque tenemos la espiritualidad, el zoroastrismo, pero también fueron invadidos o había influencias elamita, después nos encontramos persa, porque estamos hablando, por ejemplo, de que, bueno, Ciro invade Babilonia y el imperio babilónico, que, bueno, pues es aplastado por la influencia medo-persa. Entonces, ellos llegan con una civilización, porque no podemos olvidar que Nabucodonosor se lleva a la élite. A veces se lee mucho de que se llevaron a los artesanos y uno puede pensar que es que hacían canastas de mimbre. No. Se llevaron a los arquitectos, se llevaron a los ingenieros que había, se llevaron todo porque la idea principal o el motivo principal para el que se llevaron a toda esta élite fue reconstruir el zigurat. Aquí hablo del Esagil, por ejemplo, ¿no? O sea, de todo ese complejo religioso que había en Babilonia, y que era amplio. Ya digo que está recogido en el primer capítulo, que es una introducción bastante amplia de Babilonia para que podamos entender qué es lo que se encuentran allí. ¿Era atractivo? Mucho. Estamos hablando del centro cultural, el centro económico, el centro de cultura. Solamente hay que saber un dato: 70 años después se les permite regresar, y regresa un tanto por ciento muy pequeño. De tal manera que la tradición dice que los que regresaron fueron como la paja del grano, y el grano bueno se quedó en Babilonia. Por eso, el Talmud que tiene peso no es el de Jerusalén. El de Jerusalén ha sido ninguneado durante siglos. Ahora está volviendo a aparecer pues un nuevo interés por lo que recoge el Talmud de Jerusalén. Pero el Talmud, cuando se habla del Talmud, se habla del Talmud de Babilonia. Para ellos era un referente cultural muy atractivo. Aparte que no podemos pensar que estuvieron en Babilonia aquellas personas como las que siglos antes estuvieron en Egipto. Allí tenían libertad, allí podían reunirse. La sinagoga surge porque, bueno, ellos tienen libertad religiosa, pero como los demás pueblos que había,
no había libertad de culto público, era privado. Entonces surgen las casas de reunión. Casa de reunión en hebreo es Bet Knesset, que es como se denomina sinagoga en hebreo. Entonces, para ellos es muy atractivo. En un principio van llorando, pero al final dice, ¿cómo me voy a ir de aquí con lo bien que estoy? Claro, esa influencia, esa influencia cultural tan grande, ese bienestar económico, ese estar en la capital del imperio, pues les hace entrar en lo que hoy es el coco del judaísmo. Y lo digo así muy coloquialmente. El gran miedo en el judaísmo es la asimilación. Ahora viene Hanukkah. El mensaje de Hanukkah es no asimilarnos a los extranjeros. El mensaje de Hanukkah es que se resistió, incluso violentamente, contra el imperio asirio porque prohibió la Torá, prohibió la circuncisión, prohibió el Sabbat, quería exterminar el judaísmo. Entonces, allí se produjo lo que después, durante miles de años, se sigue diciendo que es el gran problema. Se evitan los matrimonios mixtos, se evitan influencias culturales, aunque eso es imposible. Cada vez nos encontramos más comunidades que tienen el arbolito de Hanukkah. Con eso ya basta decir, ¿no? Entonces, claro, aunque el judío ha luchado siempre por no ser influenciado, pero eso se ha producido siempre. Y claro, estaban en Babilonia. Y por eso, pues por ejemplo, nos encontramos en el libro de Esther, que es una leyenda babilónica, nos encontramos divinidades elamitas. Lo que decía, ¿no? Hay una mezcla, hay una miscelánea, hay una Macedonia de doctrinas, de dioses elamitas, dioses babilónicos. A veces nos encontramos culturas diferentes con los mismos dioses, pero con nombres diferentes, ¿vale? Tamuz, Zeus, Moloch, ¿vale? Entonces, era el caldo de cultivo. Se van en un caos y cuando llegan allí están a gusto. ¿Para qué voy a volver a un sitio donde tengo enemigos por todos los sitios? Bueno, pues ¿alguien le gustaría hacer algún comentario? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. La verdad nos hace libres, decía el filósofo. Sí. Bueno, lo decía un judío. Posiblemente, porque casi todas las grandes frases proceden de... Sí. Hoy en día se conoce como Jesús de Nazaret, pero bueno, su madre llamaba Yeshua. Bueno, pero más que miedo... Perdón, lo que tenemos es miedo al castigo. El Dios que nos ofrece la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, es un Dios castigador fundamentalmente en el Antiguo Testamento. Entonces, esa parte de ese Dios antropomórfico, pues no sería, tendría que ser relegado de alguna forma, ¿no? De toda la cuestión de lo verdadero, toda la cuestión esta, ¿no? Nada más. Bueno, lo cierto es que no es fácil entender la Biblia. Vamos a denominarlo Biblia, ¿vale? No es fácil entender la Biblia. Todo el mundo tiene acceso a ella. Puedes ir a cualquier librería. ¿Tiene usted una Biblia? Y, bueno, pues hay las mejores versiones. Normalmente no encontramos traducciones, son versiones. No es lo mismo, ¿eh? Traducir es coger la palabra que está en hebreo o está en griego en el Nuevo Testamento y traducirla. Nuestra experiencia, que llevamos ya muchos años estudiando las Escrituras, es que a veces te encuentras una frase en hebreo o una frase en griego y lo que encuentras en castellano no coincide para nada con lo que está escrito. Bien, como muy temprano, lo que está escrito en la Biblia es de finales del siglo I. Y tenemos hoy en día un texto en castellano que dicen que procede del griego, pero que no es verdad, porque en la Biblia encontramos palabras
En latín, muchas en latín. Infierno, por ejemplo, es latín, no es griego. Encontramos palabras griegas, latinas, arameas y hebreas. Y digo que no es fácil entenderlo porque, bueno, pues muchas veces nos llega la carta de Hacienda y tenemos que leerla 4 veces para saber, o leerla con detenimiento para saber si tenemos que pagar o tenemos que devolver, o nos devuelven, mejor dicho, si pagamos o nos devuelven. Pues imaginémonos un texto escrito hace 3.500 años, una cultura diferente, un idioma diferente, que ha sido traducido varias veces. He dicho que, yo siempre hablo de 3 judaísmos diferentes, bien diferenciados. ¿De acuerdo? 3 judaísmos. Uno que va desde que se recibe la Torá en el Sinaí por Mosé hasta la cautividad de Babilonia. El pueblo de Israel en ese contexto solamente tenía la Torá. Solo la Torá. Cuando se regresa de Babilonia, se crea una escuela. Los escribas crean una escuela, por así decirlo, una academia, con 120 miembros. La asamblea de los 120, que son los que cambian del texto hebreo antiguo, lo que hoy llamaríamos en España fenicio, o hebreo antiguo, diferentes nombres, ¿vale? Lo pusieron en hebreo cuadrado y además ampliaron las escrituras y escribieron los profetas, los neviín. Y así fue hasta después de la... Sí. Lo que ocurre es que no todos los profetas estuvieron. O sea, el Eterno no nos dio una Biblia, nos dio la revelación de Mosé. Mosé la mandó a escribir y eso se ha entendido que era la Torá. Así fue durante siglos. Cuando se llega de Babilonia, aquellos eruditos escriben los neviín, los dichos de los profetas, hay diferentes relatos, se escoge entre ellos y se hace un texto uniforme. Y es lo que conocemos como los neviín. En la época del templo, como he dicho, solamente existía la Torá y los neviín. Hay muchos versículos en el llamado Nuevo Testamento, donde, por ejemplo, en Mateo 5, Jesús, para que ustedes me entiendan, dice: no penséis que he venido a derogar la ley y los profetas, sino a que la cumpláis. Ley y profetas. El mismo Saulo de Tarso dice, cuando se defiende ante el procurador Félix, dice, esto te confieso que según este camino, esta secta, ¿no? esta corriente que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todo lo que en la Torá y en los profetas está escrito. O sea que los discípulos del Mesías, de Jesús, también creían en la Torá y en los profetas. Hoy en día el cristianismo no. Pero aquellos discípulos del primer siglo creían que la Torá y los profetas eran la palabra del Eterno. ¿Por qué los profetas también? Porque contenían algo especial. Así dice Adonai, así dice el Eterno. Si eso lo ponía, entonces era un libro inspirado y entonces por eso era también Santas Escrituras. El templo es destruido, y ahí tenemos el segundo judaísmo, un judaísmo diferente porque ya tiene un bloque nuevo, los profetas. Se destruye el templo y se crea, con permiso de Roma, otra nueva escuela, en Yavne, o en griego, Yamnia, aunque se movió la escuela, ¿no? Estuvo en Yavne, en Usa, en Tiberias, luego volvió otra vez a Usa, a Yavne y al final pues acabó en Tiberias o en Tiberíades, en la orilla del mar de Galilea, ¿vale? Cerca de donde el sermón de las bienaventuranzas o el sermón de la montaña, ¿vale? Y entonces allí se crea un nuevo bloque, los Ketubín, que esos documentos ya existían, pero ellos los seleccionan y deciden crear un nuevo bloque. ¿Quién lo decide? Los fariseos. Los otros 120, escribas, soferín. Entonces ya tenemos un nuevo judaísmo. ¿Qué escribieron aparte de ese nuevo bloque denominado Ketubín, escritos? ¡Wow! El gran aporte. ¿Qué cuál fue? Pues es sencillo. Las tradiciones de los fariseos que habían transmitido oralmente durante siglos, ahora deciden ponerlas por escrito
y lo denominan Misná, que etimológicamente significa lugar del quiebro, donde el judaísmo cambia. La Misná se escribe por como 2 siglos, no es el trabajo de un fin de semana, de 2 que se juntan, sino de muchos rabinos durante 2 siglos. Y luego aquello se comenta por otros muchos rabinos hasta el siglo VI-VII aproximadamente. El Talmud de Jerusalén se acaba antes y el de... bueno, está inconcluso. Y el de Babilonia es mucho más largo y es el que más tarde se cierra. ¿Vale? Entonces, ¿el judaísmo actual se basa en la Torá? No, el judaísmo actual se basa en las tradiciones de los fariseos recogidas en el Talmud y que surgieron la inmensa mayoría en Babilonia. Es difícil de entender todo esto. Acercarse a la Escritura es un trabajo de una vida. Creo que es una cosa que está como que ya no existe eso. No tiene pureza. Yo tengo en mi casa, en el despacho, no sé las cantidades de Biblias que tendré, ¿vale? ¿Hay alguna que no tenga errores? No, porque son trabajos editoriales. Por eso tienen copyright. Tienen una C y un circulito. Y cada editorial te traduce un verso como quiere. Hay un texto famoso, que además que lo hemos estado aprendiendo últimamente, al final del Apocalipsis, o sea, un texto cristiano, ¿no? Hoy en día el judaísmo talmúdico no lo reconoce, el Apocalipsis. 22:14. Dice, bienaventurados los que guardan los mandamientos del Eterno. Y la inmensa mayoría de las Biblias cristianas dice, bienaventurados los que lavan las ropas en la sangre del Cordero. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Nada. Pero el cristianismo, a raíz del sínodo de la Odisea, en el 364, entonces estamos hablando de la disputa entre el catolicismo y el arrianismo, deciden que los discípulos de aquel judío llamado Yeshua no tenían nada que ver con el judaísmo. Entonces establecen decretos de obligado cumplimiento de que el cristianismo no tiene que tener ninguna relación con el judaísmo. Y entonces eso ha impregnado todo. ¿Se puede entender, doy respuesta final a la pregunta, se puede comprender plenamente lo que el Eterno quiere de nosotros? Con las Biblias que tenemos no, hace falta estudio. Claro, como no entendemos, podemos llegar a pensar que hay 2 dioses, uno cruel y malvado, el del Antiguo Testamento, y otro bueno y maravilloso del Nuevo Testamento. Y no, es que no entendemos la Carta de Hacienda. ¿Algún comentario más? Sí. Muchas gracias. Rabino, buenas tardes. Quisiera preguntarle una cosa. Cuando dice Hakipurín, se traduce como expiación últimamente. Kipurín. Sí, Kipurín, perdona. Kipurín o Kipur. Se traduce como expiación últimamente, pero generalmente se traducía como reconciliación. Entonces eso, a mí me surge una pregunta, si Yeshua expió el pecado del hombre o nos reconcilió con Dios. ¿Por qué? Porque Rab Shaul siempre habla de reconciliación con Dios. Y por eso quiero saber si Yeshua expió el pecado del hombre o nos reconcilió con Dios. Porque si hubiese reconciliado, si hubiese expiado el pecado, sería de todo. Pero el pecado sigue y el hombre sigue fallando. Por eso mi pregunta es. Vale. Bueno, gracias. La respuesta es las 2 cosas. Expió, es el día de la expiación y es el día de la reconciliación. Con la expiación nos reconciliamos. De hecho, hay uno de los documentos del Nuevo Testamento, que es, creo que es la segunda carta a la comunidad judía de Corinto, que no eran iglesias. Las iglesias no existían en el primer siglo, ¿de acuerdo? Eso es una libertad literaria de las editoriales cristianas. El cristianismo en el siglo I no existía, eran todos judíos. Al final del siglo I, ya después de la destrucción del templo, cuando la presencia gentil cada vez es más,
y el judaísmo ya está mal visto en el Imperio Romano, los gentiles, discípulos de Yeshua, dicen, no, nosotros no somos judíos, nosotros ahora somos cristianos. Y así podían entrar en Jerusalén, que los judíos no podían entrar, ¿vale? Entonces, en aquella época, la doctrina, que es diferente de la doctrina actual, ellos entendían que con el sacrificio de Yom HaKippurín, lo que se hacía era reconciliarnos con el Eterno. Bueno, yo enseño algo que no se enseña habitualmente en el judaísmo, porque yo enseño las fiestas del Eterno, no las fiestas de las tradiciones, de la tradición humana. Todas las fiestas que el Eterno da, que el Eterno establece, están basadas en episodios que ocurrieron desde la noche de la cena de Pesaj en Misraín, en Egipto, la cena de la Pascua, hasta que se entró, hasta que se cruzó el río Jordán. De hecho, se empieza, la primera fiesta que el Eterno da es Pesaj, significa pasar por alto, y la última fiesta que da el Eterno, hay gente que dice, ¿es Sukkot? No, es el día siguiente a Sukkot, la asamblea, que se conoce como la asamblea del 8º día, que nos habla del día que se cruzó el Jordán y se entró en la tierra prometida. En la celebración de Sukkot, ese último día no es parte de Sukkot, de la fiesta de las cabañas, de los tabernáculos, de las chozas. Las religiones se lo llaman de diferente manera, ¿no? Pero Sukkot es el plural, o sea, femenino plural, de Sukkah, que es cabaña, que es choza, a veces de ganado. Y en el 8º día ya no se puede habitar en la cabaña. ¿Por qué? Porque nos habla de que la cabaña ya ha pasado a la historia. Hemos entrado ya en la tierra prometida a Abraham, a Isaac y Jacob. Entonces, bueno, pues Bikurín, ¿de qué nos habla Bikurín? Bikurín es la consecuencia, Kipurín, no Bikurín. Kipurín o Kippur, para no equivocarnos, ¿vale? Porque a veces queda grabado y no se sabe si uno dice Bikurín o Kipurín. Kippur, Yom Kippur, nos habla de las consecuencias de lo que ocurrió al borde del Jordán cuando no se quiso cruzar, porque aquellos espías, aquellos exploradores llegaron con un mensaje, 10, diciendo que si cruzaban los iban a exterminar. Y solamente 2, Caleb y Josué, dijeron que sí. El pueblo no quiso entrar y a consecuencia de eso vino juicio divino. Vino juicio divino. Y entonces Kippur, de lo que nos habla, es de ese juicio. Porque si leemos el texto de la Torá, ellos dicen, bueno, que nos arrepentimos, venga, que vamos a cruzar. Y entonces Mosé dice, no crucéis porque Adonai ya no está con vosotros. Eso es de lo que habla Yom Kippur, de la reconciliación con el Eterno. Y Saulo de Tarso lo entendía perfectamente. Entonces, ¿cómo nos reconciliamos? Con el macho cabrío de Kippur, uno de los dos, uno es Azazel y el otro es para Adonai, y que en la teología que nosotros manejamos como judíos que creemos que Yeshua era el Mesías que había de venir y vino, eso se produce literalmente con la muerte de Yeshua. Por analogía, se asocia a Yeshua con el Cordero. El cristianismo cree que cuando aparece el texto, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se está refiriendo al Cordero de Pesaj, pero el Cordero de Pesaj no quita el pecado de nadie. El que quita el pecado es el de Kippur, es el de Yom Kippur. Entonces las dos cosas van vinculadas. Bueno, yo estaba pensando, yo vuelvo a la idea esta de la asimilación que estabas diciendo antes y tratando de ver cómo nosotros que estamos en una nueva Babilonia estamos asimilando cosas. Porque mucha gente hoy día lo que hace en su día a día es que practica yoga, es vegetariano, se lee una serie de libros, le encanta Buda, cree en la reencarnación, va a misa o va a no se sabe dónde,
Y lo que hacen es una especie de revuelto de tortilla francesa muy interesante, que si hicieras una entrevista a la salida de una iglesia, ¿usted cree en esto? ¿Cree en esto? Y te llevarías una sorpresa. Es decir, nadie se atreve a hacer esa encuesta por si acaso. Pero mi pregunta ¿es eso malo? Porque la realidad es que mucha gente, a través de esa multitarea, de alguna manera, desarrolla una espiritualidad que quizás de otra manera no la desarrollarían. Es decir, que a lo mejor, pues mira, levantándose para meditar por la mañana a las X horas, como lo dice Buda, pues, y si a eso le sumas que no comes carne y le sumas que crees una serie de cosas y que crees en el destino y que no sé qué, y todo esto te funciona muy bien y te ayuda a mejorar tu vida y a sentir de alguna manera la presencia de Dios en tu vida, pues oye, que Dios te bendiga. Quiero decirte, si vas por ahí, que de alguna manera mi pregunta es si quizás el judío babilónico pensaba, bueno, vamos a ver, si frente a estas enseñanzas esto me ayuda a mejorar, me ayuda a tal, para que nos veamos reflejados, ¿no? Es decir, que es muy fácil la asimilación, muy fácil. Claro. Pero más que verla desde el lado de vamos a mantener la pureza, ¿no? De vamos a ser un poco pillos. ¿Y por qué no? Si a mí me dan a elegir entre las religiones que todos conocemos, bien sea el cristianismo tradicional, o cristianismo, y el judaísmo tradicional, y la tortilla de ajetes, yo me quedo con la tortilla de ajetes. Lo que ocurre es que hay otra opción. Me explico. ¿Es el cristianismo una opción que nos hable de paz, de hermandad, de solidaridad? Bueno, nosotros, yo creo que, bueno, excepto el pequeñín, todos hemos nacido el siglo pasado. No es que somos muy viejos, pero vamos, que no nos hemos caído en guindo, como se suele decir. ¿El cristianismo es una opción, o sea, es un referente de paz? No. El cristianismo ha hecho guerra, o sea, yo recuerdo cuando era chaval, bueno, y no tan chaval, ya tenía brillo, que se hablaba de la guerra en Irlanda entre católicos y protestantes. Y no eran budistas. Se hablaba en esta terminología. El mundo protestante ha estado en guerra con el mundo católico con el mundo protestante. Y las religiones han hecho la guerra entre sí durante siglos, o milenios, casi 2 milenios. ¿Vale? Entonces, claro, si me das a elegir entre tú y las riquezas, me quedo contigo, como decía la canción, ¿no? Entonces, claro, si uno se encuentra, por ejemplo, que en el Talmud dice un gentil que guarda el sábado o que lee la Torá es digno de muerte. Y dices, ¿cómo? Pero no dice en Isaías 56, recoge una loa al gentil que decide guardar la Torá y el Sabbat. El Eterno dice una cosa y el hombre dice otra. Ahora se dice que el judaísmo no es proselitista. Bueno, ahora. Pero antes lo fue. Ahora te ponen muchos problemas. Pero en el Talmud está escrito que un gentil que se convierte al judaísmo es como la costra de la lepra. El Talmud tiene muchas lindezas, muchas aberraciones. Entonces, ¿eso es una opción? Pues no. Lo cierto es que cuando estamos hablando de Torah no estamos hablando de religión, sino de revelación del Eterno. Yo siempre digo, bueno, es algo que yo creo profundamente, que la religión sana, la religión basada en la revelación del Eterno, como mínimo te tiene que hacer mejor persona. La revelación del Eterno no puede ser una coartada para matar a nadie.
ni para odiar a nadie, porque ese no es el propósito. Entonces, claro, ¿cómo le dices a una persona que siente paz haciendo yoga? O que siente paz, que el sentir paz es subjetiva, o sea, subjetivo, ¿vale? Pero que él siente paz en su vida, ¿no? Bueno, pues no comiendo productos cárnicos. Vamos, yo no conozco a nadie que se coma... Bueno, sí, hay gente que se come las ostras vivas. Bueno, pero, bueno, pues hay gente que dice, no, yo soy vegetariano, yo soy vegano. Que en el fondo es una religión. Es una religión que lo vinculan con el pacifismo, con la meditación, con la reflexión, y luego ya se va extendiendo y queremos la reencarnación y en un mundo mejor. Entonces, se ha hecho una amalgama de conceptos budistas, conceptos hinduistas, conceptos sintoístas. Entonces hay una mezcla ahí extraña. ¿Les aporta paz? A ellos sí, a mí no me vale. Porque yo he descubierto algo superior. Yo creo que la revelación del Eterno solo la ha tenido un pueblo. O sea, nosotros tenemos, en el globo terráqueo, en la Tierra tenemos muchísimas religiones, pero todas son producto humano. Filosofías humanas, sincretismos, asimilaciones de unas culturas con otras. Bueno, unos lo llaman reencarnación, otros lo llaman transmigración de alma, que es como se llama en el judaísmo. Entonces, bueno, pues tenemos ahí una cosa súper extraña, que lo que buscamos es sentir paz. Pero de lo que estamos hablando es de vincularnos con lo trascendente. Lo que el hombre inventa nunca puede ser trascendente. Desde mi punto, hablando desde mi punto de vista, ¿vale? Entonces, hay una opción, claro que hay una opción, pero a las personas que se les ha mostrado una idea determinada de lo que es la religión, los conceptos religiosos, y conocen la historia y han vivido determinadas circunstancias en su vida, dicen, yo no quiero saber nada de la religión. Prefiero creer que me aporta más la tortilla de ajetes que ir a misa. ¿Qué queda de lo que dijo Jesús? Y predicar mi vivencia, mi vida. Claro. De eso no queda nada, ¿no? Sí, claro. Sí, ¿qué? A ver, es que sí... Porque sí. si hay de otros judaísmos, hay de otras cosas, y lo que es realmente, lo que él dijo, y predicar lo que yo digo. Claro, es que a quien el mundo occidental conoce como Jesús, que no era como le llamaba su madre, indudablemente, es una latinización, ¿vale? Su mensaje es un mensaje de Torá. Si nosotros cogiésemos un bolígrafo, un lapicero, y nos ponemos a leer los evangelios y subrayar todos los textos que él nos habla de la importancia de la Torá, pues podemos descubrir que el mensaje de Yeshua es un mensaje que nos habla de la Torá. No es una nueva religión, no es el cristianismo es otra cosa, ¿vale? Igual que es otra cosa el judaísmo, es otra cosa el judaísmo de ahora, que no está basado en la Torá, sino en la tradición de los fariseos. Tenemos un cristianismo basado en Roma y tenemos un judaísmo basado en los fariseos. Pero la palabra del Eterno es otra cosa, sublime. Claro. Si vosotros sois verdaderamente mis discípulos, guardaréis mis mandamientos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, claro, al que no ha encontrado eso, busca un sucedáneo como sea. Busca algo que le transmita paz. ¿Y se queda con qué? Pues con algo subjetivo. Yo fui joven. Aunque parezca mentira, yo fui joven y también iba a un gimnasio, hacía karate y la filosofía zen y todo esto, y está muy bien, pero claro, cuando descubres algo que dices, wow, o sea, esto es superior, esto no tiene nada que ver, esto transforma el alma, transforma tu mente, te cambia completamente. No es algo inventado por los hombres, sino revelación de lo alto. ¿Es la realidad de Palestina y de Israel o Israel y Palestina? No, son cosas diferentes. Bueno,
Bueno, vamos a entrar en política y no quiero entrar en política porque es un tema muy espinoso, ¿no? Pero bueno, voy a dar algunos datos históricos. Cuando nosotros hablamos de Palestina, no estamos hablando de los filisteos. Filisteo significa invasor. Si estamos hablando de los filisteos de David, Goliat, ¿vale? Ahora estamos en la lectura de la porción semanal de la Parashá de la Torá. Estamos hablando esta semana de cuando Jacob llega a Sechem o Siquem y allí están los filisteos. Aquellos no eran semitas. Están recogidos en los anales históricos como los pueblos del mar, de Creta, de la isla de Creta. Eran, pues como, bueno, pues en el norte de Europa tenían los vikingos, en el Mediterráneo tenían a los pueblos del mar, que asaltaban Egipto y asaltaban Fenicia, lo que es hoy el Líbano, Israel, Egipto, Turquía. Esos eran los filisteos. Y la zona era Palestina. Cuando los romanos se enfrentan a la primera revuelta, luego a la segunda, que es la revuelta de Quitos por todo el Mediterráneo, y luego la tercera, la de Bar Kokhba, los romanos le cambian el nombre en represalia a la provincia romana de Judea, Judea es una latinización, Judá, y le cambian el nombre a la ciudad. A Judá le ponen la provincia romana de Siria, Palestina o Falestina. Y a la ciudad de Jerusalén le ponen Colonia Aelia Júpiter Capitolina. En donde estaba el templo construyen un altar a Zeus y también una estatua del emperador. Y los judíos ya no podían acercarse, bueno, los judíos, nadie que estuviese circuncidado podía acercarse a Jerusalén. El templo ya no existe y hay un templo pagano. Bueno, ¿y quiénes vivían allí? Bueno, pues ya no se llamaban judíos, ahora se llamaban palestinos. ¿Pero cuál era su religión? La religión que tenían antes. Seguía habiendo fariseos, seguía habiendo por poco tiempo saduceos, esenios, nazarenos. A raíz de la revuelta del año 70, los discípulos de Yeshua cruzan el Jordán y se van a lo que es Jordania, a la ciudad de Pella, allí ponen el asentamiento principal. Entonces, estamos hablando de un grupo étnico diferente. Los que tenemos ahora, lo que ahora llamamos palestinos, si nosotros les pidiésemos el pasaporte de antes del 67, antes del 67 no existía ningún país que se llamase Palestina, absolutamente nada. Gaza era Egipto y Cisjordania era Jordania. En el 67 Israel no invade Palestina. En acto de guerra no solamente se quedan con Gaza, sino también el Sinaí y bueno, pues lo que hoy se conoce como Cisjordania, ¿no? La Cisjordania ocupada, ¿vale? Hay muchos términos que de tanto repetirse, ya sabemos quién lo puso muy de moda, uno de esos que llevaban una esvástica en el brazo, ¿no? Decía, una mentira repetida muchas veces al final se acepta como una verdad, ¿no? Creo que era Eisman el que lo decía, ¿no? Bueno. Entonces, los filisteos de entonces o los palestinos de entonces no eran los de ahora. Palestina era el nombre de una región. Después de los romanos estuvieron los bizantinos. ¿Y cómo se llamaba? Palestina. Y también los árabes, con las invasiones después de Mahoma. Estamos hablando del siglo VII. Y la zona se seguía llamando Palestina. Y hasta que llegaron allí los musulmanes, pues ¿quién había? Cristianos de diferentes sensibilidades, militares sobre todo, y judíos. ¿Había palestinos de ahora? No. No, porque los palestinos de ahora, y si seguimos avanzando, el imperio turco, el imperio otomano, que fue quien perdió aquello en la Primera Guerra Mundial. El general Allenby conquista aquello para el imperio británico. Con los otomanos también se llamaba Palestina. Y con los ingleses, Palestina.
¿Y quiénes eran los palestinos? Todos, tanto judíos como musulmanes. No es judíos y árabes, porque árabes habla de etnia y judíos habla de religión, porque no todos son de la tribu de Judá. No todos somos de la tribu de Judá. Mezclamos ahí diferentes conceptos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que nos encontramos ahora es un problema político que se ha engordado, que no tiene nada que ver con la realidad, ¿vale? O sea, es curioso que se hable de volver a las fronteras del 67, pero la gente no se da cuenta que la OLP se creó en el 64. ¿Es que eran profetas? La solución de dos estados ha estado desde los años 30, en los años 47, en el 2000, no sé si se acuerdan aquí en Madrid, que hubo... ¿Vale? Y la última en el 2005. A Yasser Arafat se le ofreció la independencia de Palestina. Y las 5 veces dijeron que no. ¿Y sabe por qué dijeron que no? Porque lo que buscan es expulsar a todos los judíos. Se lo dijo muy claro el presidente egipcio Nasser. Vamos a terminar lo que empezó Hitler. Vamos a matar a todos los judíos y echarlos al mar. Y entonces aquí crearemos solamente un Estado musulmán, un Estado árabe musulmán. Esa es la idea. Por eso, cuando se crea Hamas, tiene como objetivo no solamente destruir Israel, sino matar a todos los judíos del mundo. ¿Qué paz puedes tener con eso? Pero retomando y tomando ejemplo de Francisco Umbral, yo he venido a hablar de mi libro. Bueno, pues no sé si alguno tiene algún comentario más y si no, pues concluimos aquí esta tarde. Te damos las gracias, Mijael, por esta presentación, por todo lo que nos has enseñado y espero que por lo menos os pique la curiosidad de conocer el libro y por otro lado de conocer más sobre ese judaísmo antiguo, digamos que no es el judaísmo actual, y también volviendo al libro, esas raíces babilónicas para ver si las encontramos. Esto es como encontrar a Wall-E, es decir, a ver si hay algunas pistas por ahí que nos ayuden a encontrar esas raíces babilónicas en lo que creemos, que estaríais sorprendidos de que sí hay, sí hay bastante ahí. Solo me hace una cosita, que mi judaísmo es actual, pues yo estoy aquí, actualmente estoy aquí. Es un judaísmo diferente, ¿vale? Que no se asienta en la tradición del Talmud. Talmúdica. Sí. Muy bien, pues gracias a todos. Te damos un aplauso para concluir. Muchas gracias. Muchas gracias.